Escúchame, porque esto no es lo que quieres oír, pero es exactamente lo que necesitas entender. Te han enseñado a competir, a esforzarte más, a dar más, a demostrar más, a intentar ser mejor que las demás opciones para que alguien finalmente te elija. Pero hay una verdad que rompe todo ese juego. Quien tiene que convencerse de elegirte, nunca te va a elegir de verdad. Y aquí es donde empieza el conflicto interno, porque en el fondo sabes que no quieres ser una opción más, pero tus acciones a veces dicen lo contrario. Busca su atención, analiza sus respuestas, interpreta sus silencios y sin darte cuenta empiezas a negociar tu valor por pequeños momentos de interés. La mente humana funciona de una manera brutalmente honesta. Lo que es fácil de obtener pierde valor y lo que transmite escasez genera atracción. Pero no me refiero a juegos, me refiero a energía. A cómo te percibes, a cómo te sostienes, a cuánto dependes o no de alguien más. Déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Nadie elige desde la presión. Nadie elige desde la insistencia. Nadie elige desde la necesidad. Las personas eligen desde la admiración, desde la paz, desde la certeza de que lo que tienen enfrente no está compitiendo, está simplemente siendo. Entonces la pregunta no es ¿cómo hacer que Él te elija? La pregunta real es ¿qué versión de ti estás mostrando cuando crees que necesitas ser elegido? Porque cuando alguien tiene 1000 opciones, no se queda con quien más insiste, se queda con quien menos lo necesita. Y aquí es donde todo cambia, porque el día que dejas de perseguir atención, dejas de perder valor, el día que dejas de buscar validación, empiezas a generar respeto. Y el día que te eliges a ti mismo sin condiciones, te conviertes en alguien imposible de ignorar. No vine a enseñarte a gustarle más. Vine a recordarte por qué nunca debiste intentar convencer a nadie. Quiero que te detengas un segundo y seas brutalmente honesto contigo mismo. Cada vez que compites por la atención de alguien, estás enviando un mensaje silencioso que dice, no estoy seguro de mi valor. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, se siente, se percibe en tu energía, en tus acciones, en la forma en la que te mueves. Porque cuando sientes que tienes que ganar un lugar en la vida de alguien, automáticamente te colocas como una opción más y tú no naciste para ser una opción. Yo lo entendí después de equivocarme muchas veces. Hubo momentos en los que creí que tenía que destacar más que otros, que tenía que ser más interesante, más atento, más presente. Me convertí en alguien que estaba constantemente mirando hacia afuera, evaluando qué hacían los demás, comparándome, ajustando mi forma de ser para encajar mejor. Y en ese intento por ser elegido, dejé de ser yo. Perdí autenticidad, perdí tranquilidad, perdí identidad. Porque cuando entras en el juego de la comparación, nunca ganas. Siempre habrá alguien más guapo, más exitoso, más carismático, más lo que sea. Y si tu valor depende de eso, entonces siempre vas a sentir que estás en desventaja. Pero hay algo que nadie puede replicar, algo que nadie puede copiar, algo que te hace irrepetible, y es tu esencia. El problema es que la esencia no compite, la esencia se expresa. Salir de ese juego no es fácil, porque implica dejar de mirar hacia los lados y empezar a mirarte a ti. Implica dejar de preguntarte qué necesitas cambiar para gustar más y empezar a preguntarte qué necesitas fortalecer para respetarte más. Es un cambio de enfoque poderoso, de validación externa a validación interna. Deja de compararte. No sabes las luchas internas de los demás, no sabes lo que hay detrás de lo que muestran. Evita caer en la trampa de revisar constantemente qué hacen otros, cómo viven, qué publican. Eso solo alimenta una narrativa que no te pertenece. En lugar de eso, enfócate en lo que te hace único. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te define? ¿Qué valor aportas cuando eres tú sin filtros? En mi vida, cuando dejé de competir, algo cambió profundamente. Dejé de sentir presión por impresionar y empecé a sentir paz por ser auténtico. Y desde ese lugar, las conexiones que llegaron fueron diferentes, más reales, más profundas, más alineadas con quien soy. Así que entiende esto con claridad.
Quien realmente tiene valor no entra en competencia, porque sabe que no hay nadie con quien compararse. Y cuando dejas de competir, dejas de perderte. Quiero que entiendas algo que cambia completamente las reglas del juego. La necesidad no enamora, la necesidad espanta. Y no porque tú no tengas valor, sino porque cuando necesitas ser elegido, dejas de actuar desde tu poder y empiezas a actuar desde el miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que alguien más ocupe tu lugar. Y ese miedo se filtra en todo, en cómo escribes, en cómo respondes, en cómo esperas. Yo también estuve ahí. Hubo momentos en los que mi estado emocional dependía de un mensaje, de una respuesta, de una señal. Si aparecía, todo estaba bien. Si no aparecía, todo se desordenaba. Y en ese vaivén me di cuenta de algo doloroso. Había entregado mi estabilidad a alguien más. Había convertido a una persona en el centro de mi tranquilidad. Y eso nunca termina bien. Porque cuando necesitas, empiezas a sobreinvertir. Das más de lo que recibes, justificas más de lo que entiendes, esperas más de lo que es real. Y sin darte cuenta te vuelves predecible, disponible en exceso, emocionalmente dependiente y lo que es peor, pierdes magnetismo. Porque el magnetismo no nace de la insistencia, nace de la seguridad. La seguridad interna tiene una energía completamente distinta. No busca, no persigue, no suplica, elige. Se mueve con calma, con claridad, con una certeza silenciosa que no necesita validación constante. Y eso atrae porque transmite algo escaso hoy en día: estabilidad emocional. Actuar desde la plenitud no significa que no te importe, significa que no dependes, significa que puedes querer a alguien sin perderte a ti. Significa que tu felicidad no está condicionada a la presencia de una persona. Y cuando te mueves desde ahí, todo cambia. Tus decisiones son más firmes, tus límites más claros, tu energía más atractiva. Empieza por reducir la dependencia emocional. Observa en qué momento sientes ansiedad, en qué momento sientes urgencia por saber del otro. Ahí hay una señal de que estás saliendo de tu centro. Vuelve a ti, respira. Recuerda que tu vida no depende de nadie. Trabaja en tu autoestima todos los días, no como un concepto, sino como una práctica. Cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te eliges cuando nadie más lo hace. Porque la forma en la que te ves define la forma en la que permites que otros te vean. En mi vida, cuando dejé de necesitar, empecé a atraer de verdad. Porque ya no estaba buscando llenar vacíos, estaba compartiendo desde la abundancia. Y eso cambia completamente la dinámica. Así que deja de necesitar ser elegido y conviértete en alguien que simplemente elige. Quiero que te hagas una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Tu vida es lo suficientemente plena como para no necesitar que alguien más la llene? Porque cuando tu mundo gira alrededor de una persona, cuando tus pensamientos, tu tiempo y tu energía están enfocados en alguien más que en ti, lo que estás construyendo no es amor, es dependencia. Y la dependencia nunca trae, solo desgasta. Una vida vacía siempre está buscando a alguien que la complete. Por eso te descubres esperando mensajes, revisando el teléfono, imaginando escenarios, poniendo a esa persona en el centro de todo. Pero cuando tu vida está llena, cuando tienes propósito, dirección, pasión, algo cambia. Ya no necesitas que alguien llegue a salvarte del aburrimiento o del vacío, porque tu vida ya tiene sentido por sí sola. Yo lo viví en carne propia. Hubo un tiempo en el que mi atención estaba completamente enfocada en alguien más. Mis días giraban alrededor de esa conexión, de esa expectativa, de ese a ver qué pasa. Y sin darme cuenta, descuidé mi crecimiento, mis metas, mis espacios. Me convertí en alguien disponible para otro, pero ausente para mí. Y ahí fue cuando entendí algo que me marcó. Cuando tu vida no es interesante para ti, empiezas a sobrevalorar a quien apenas te da atención. Por eso necesitas reconstruirte desde adentro. Retoma lo que te apasiona, eso que dejaste a un lado por estar pendiente de alguien más.
Vuelve a hacer lo que te hacía sentir vivo antes de que esa persona llegara. Porque ahí está tu esencia, ahí está tu energía real. Establece metas personales, no pequeñas distracciones, sino objetivos que te reten, que te exijan, que te hagan crecer. Cuando tienes dirección, dejas de perder tiempo en lo que no suma. Tu enfoque cambia, tu energía se alinea, tu vida empieza a avanzar. Invierte en tu crecimiento, no solo en lo profesional, también en lo emocional, en lo mental, en lo físico. Porque una persona que crece constantemente se vuelve magnética sin esfuerzo. No necesita llamar la atención llega sola. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando tu vida es interesante, cuando estás enfocado en construirte, en evolucionar, en disfrutar tu proceso, dejas de obsesionarte con si alguien te elige o no. Porque entiendes que quien llegue tiene que sumar, no completar. En mi vida, cuando hice ese cambio, todo se transformó. Dejé de esperar y empecé a avanzar. Dejé de enfocarme en alguien más y empecé a enfocarme en quién me estaba convirtiendo. Y desde ahí, las conexiones que llegaron fueron diferentes, porque ya no venían a llenar un vacío, venían a compartir un camino. Así que deja de hacer de alguien el centro de tu mundo y conviértete en el protagonista de tu propia historia. Quiero que entiendas esto sin adornos. Cuando das todo, sin medida, sin pausa, sin equilibrio, no estás demostrando amor, estás mostrando escasez emocional. Y la escasez, aunque suene duro, te vuelve reemplazable. Porque cuando alguien siente que siempre vas a estar, sin importar cómo actúe, deja de valorar tu presencia. No porque seas poco importante, sino porque lo accesible en exceso pierde peso. Yo también confundí intensidad con valor. Creía que entre más daba, más aseguraba la conexión. Estaba siempre disponible, siempre presente, siempre listo. Respondía rápido, priorizaba, acomodaba mi tiempo y lo hacía pensando que eso construía algo fuerte. Pero lo que realmente estaba haciendo era eliminar cualquier espacio para que el otro también invirtiera. Y cuando solo uno invierte, no hay equilibrio, hay desgaste. La energía emocional necesita ritmo, necesita pausa, necesita reciprocidad. Porque cuando todo fluye desde un solo lado, deja de ser conexión y se convierte en costumbre. Y la costumbre sin esfuerzo no genera interés, genera comodidad. Y cuando alguien se acostumbra a recibir sin dar, pierde la motivación de construir contigo. Aprender a dosificar tu energía no es jugar, no es manipular, no es volverte frío, es respetarte. Es entender que tu tiempo, tu atención, tu presencia tienen valor. Es dejar de entregarlo todo de inmediato y empezar a permitir que las cosas se construyan con equilibrio. Porque lo que crece con ritmo se sostiene, lo que se da sin medida se agota. No estés siempre disponible, no porque quieras generar misterio, sino porque tienes una vida que atender, objetivos que cumplir, espacios que respetar. Tu tiempo no es un recurso infinito. Y cuando tú lo valoras, otros también lo hacen. Mantén un equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Observa si hay reciprocidad, si hay interés real, si hay intención. Porque dar sin recibir no es amor, es desgaste emocional. Respeta tus tiempos y tus espacios. No te adaptes constantemente a la disponibilidad de alguien más. No dejes de hacer lo que es importante para ti por estar pendiente de otra persona. Porque cada vez que haces eso, te colocas en segundo plano en tu propia vida. En mi camino, cuando entendí esto, dejé de sobreentregarme. Empecé a construir conexiones desde el equilibrio, desde el respeto mutuo. Y algo cambió. Ya no era solo yo sosteniendo, ahora había intercambio, había intención de ambos lados. Así que deja de darlo todo sin medida. Porque lo valioso no es lo que se entrega en exceso, sino lo que se comparte con conciencia. Y quien no sabe corresponder, no merece todo lo que eres. Quiero que entiendas algo que cambia completamente la dinámica de cualquier conexión. El misterio no se fabrica, nace del autocontrol.
No se trata de jugar, de fingir o de ocultar quién eres. Se trata de no entregarte por completo antes de tiempo. Porque cuando revelas todo de inmediato, cuando reaccionas sin filtro, cuando respondes desde la emoción sin pausa, eliminas el proceso natural de descubrimiento, y sin descubrimiento no hay intriga. Vivimos en una cultura donde todo es inmediato. Respuestas rápidas, emociones expuestas, historias contadas sin medida, y aunque eso parece cercanía, muchas veces solo es impulsividad emocional. Yo también caí en eso. Hubo momentos en los que decía todo lo que sentía sin procesarlo, respondía en el instante, compartía demasiado pronto. Pensaba que eso era autenticidad, pero en realidad era falta de control, y cuando no hay control, no hay estructura, no hay profundidad, no hay respeto. El autocontrol no es reprimir lo que sientes, es saber cuándo, cómo y cuánto compartir. Es entender que no todo tiene que ser dicho en el momento en que lo sientes. Es darte el espacio para procesar antes de reaccionar. Porque cuando reaccionas sin pensar, te vuelves predecible. Y lo predecible, aunque cómodo, no genera atracción, genera rutina. Evita responder impulsivamente. Cuando recibas un mensaje, cuando algo te active emocionalmente, no corras a reaccionar. Respira, observa, toma distancia interna. No porque quieras manipular la situación, sino porque quieres responder desde tu centro, no desde tu ansiedad. Esa pausa cambia todo, porque transforma tu energía de necesidad a control. No cuentes toda tu vida de golpe. No entregues toda tu historia en el primer momento. No abras todas tus emociones sin haber construido un espacio seguro. Las conexiones reales se desarrollan con tiempo, con capas, con descubrimiento gradual. Cuando todo está expuesto desde el inicio, no queda nada por explorar, y sin exploración la conexión pierde profundidad. Aprende a guardar silencio con intención, no como castigo, no como juego, sino como una herramienta de equilibrio. El silencio bien utilizado transmite seguridad, transmite calma, transmite presencia, dice mucho más de lo que parece. Porque refleja que no necesitas llenar cada espacio con palabras para sentirte válido. En mi vida, cuando aprendí a controlar mis impulsos, todo cambió. Mis relaciones se volvieron más profundas, más equilibradas, más respetuosas, porque ya no estaba reaccionando desde la emoción, estaba eligiendo desde la conciencia. Así que recuerda esto, no es lo que dices, es cuándo lo dices. No es cuánto muestras, es cómo lo sostienes. Porque quien se controla no necesita impresionar, simplemente deja huella. Quiero que te quedes con esto porque puede cambiar la forma en la que te relacionas para siempre. La intensidad impresiona al inicio, pero es la coherencia la que construye algo real. Muchos creen que amar es demostrarlo todo el tiempo, con fuerza, con urgencia, con exceso. Pero lo que no entienden es que lo que sube demasiado rápido también cae igual de rápido. La intensidad sin control no genera estabilidad, genera incertidumbre. Yo también confundí eso. Pensaba que dar mucho en poco tiempo era una forma de asegurar la conexión, de demostrar interés, de hacer sentir especial a alguien. Y sí, al inicio funciona, genera emoción, crea una chispa fuerte, pero después, cuando esa intensidad no se puede sostener, todo cambia. Aparecen los altibajos, los silencios, la confusión. Y lo que empezó como algo emocionante termina siendo algo inestable. Porque la verdadera conexión no se construye con picos emocionales, se construye con presencia constante. No gana quien más promete, ni quien más demuestra en un momento. Gana quien puede sostener con hechos lo que dice con palabras. La coherencia tiene un poder silencioso, pero profundo. Es lo que genera confianza, lo que crea seguridad, lo que hace que alguien se sienta en un espacio firme. Construir una presencia estable no significa ser aburrido, significa ser confiable. Significa que tus acciones no cambian de un día para otro, que tu forma de tratar no depende de tu estado emocional del momento. Es ser alguien que no desaparece
después de mostrarse intensamente, sino alguien que se mantiene, que sostiene, que permanece. Sé constante, pero no excesivo. No necesitas demostrar todo en un solo día. Deja que las cosas crezcan con ritmo, con equilibrio, porque cuando te das el tiempo de construir, lo que creas tiene bases más fuertes. Evita los cambios emocionales extremos. No pases de estar completamente presente a desaparecer sin explicación. Eso no solo confunde al otro, también refleja falta de estabilidad interna. Mantén equilibrio en tu actitud, ni demasiado ni muy poco. Aprende a estar sin invadir, a dar sin desbordarte, a conectar sin perderte, porque el equilibrio es lo que permite que algo dure. En mi vida, cuando entendí esto, dejé de querer impresionar y empecé a querer construir. Y eso cambió completamente la calidad de mis relaciones. Dejé de vivir en picos emocionales y empecé a vivir en una estabilidad que me dio paz. Así que deja de intentar impactar con intensidad y empieza a sostener con coherencia. Porque lo que realmente se queda no es lo que más brilla al inicio, sino lo que se mantiene con el tiempo. Quiero que escuches esto con atención. Tu ausencia, bien aplicada, tiene un poder que la presencia constante jamás podrá generar. No hablo de juegos ni de manipulación. Hablo de comprender algo fundamental. Cuando estás disponible en exceso, cuando respondes de inmediato, cuando ajustas tu tiempo y tu energía para llenar el vacío de otra persona, lo que haces no es construir valor, lo que haces es volver tu presencia cotidiana, común, predecible, fácil de reemplazar. Y lo que es fácil de reemplazar rara vez se valora. Yo he aprendido esto en mi vida, en relaciones, en conexiones humanas y profesionales. Hubo momentos en los que creía que estar siempre presente era sinónimo de compromiso o de importancia. Respondía al instante, me ajustaba a los horarios de otros, interrumpía mis prioridades por atender solicitudes y mensajes. Al principio parecía que eso acercaba, que creaba cercanía, que demostraba afecto. Pero pronto entendí que mientras más accesible eres, menos espacio hay para que el otro invierta realmente. No es un castigo, es un hecho psicológico. Cuando alguien siempre está, deja de esforzarse por aparecer. La ausencia aplicada con conciencia, en cambio, genera curiosidad, interés y valoración. Aprender a retirarte sin drama es un acto de autocuidado y de respeto propio. No es desaparecer para lastimar. Es darte permiso a ti misma de ocupar tu propio espacio. Al reducir la iniciativa constante, dejas que la dinámica cambie, que el otro también tenga que invertir, que tenga que elegir buscarte. Ahí es donde se activa la reciprocidad. Cuando alguien percibe que tu atención no es garantizada, se vuelve consciente de tu valor y empieza a apreciarlo. Es un principio simple pero poderoso. La escasez controlada genera valor. Dejar espacios para que él también busque es un entrenamiento emocional. Nos cuesta soltar, porque sentimos que si nos retiramos perdemos control o cercanía, pero en realidad al dar espacio recuperamos dignidad y autoridad sobre nuestra vida. No perseguir cuando no hay respuesta es un acto de amor propio, de autocontrol, de comprensión de que tu tiempo y energía tienen un valor incalculable. Tu atención no es un recurso infinito que debe gastarse en alguien que no la aprecia. Es un activo poderoso que debe invertirse estratégicamente primero en ti misma. En mi experiencia, cuando empecé a aplicar esta regla, todo cambió. Las conexiones que surgían eran genuinas, equilibradas, con interés auténtico. Ya no dependía de la aprobación constante, ya no tenía que luchar por atención, porque mi presencia había recuperado su peso. Así que recuerda, tu ausencia bien aplicada no es abandono, es poder. Y quien realmente vale la pena aprenderá a buscarte. Quiero que entiendas esto profundamente. Quien se aferra no es fuerte, es inseguro. La verdadera fortaleza emocional no está en aferrarse a alguien, sino en saber que tienes opciones y que puedes elegir.
El desapego auténtico no surge de la frialdad ni del desinterés, surge de la claridad de que tu valor no depende de que una sola persona permanezca a tu lado. Cuando comprendes que puedes elegir, cuando reconoces que tu vida es abundante en oportunidades y conexiones, dejas de perseguir y comienzas a atraer. Yo lo viví de muchas maneras. Hubo momentos en los que creía que si alguien se alejaba, mi mundo se derrumbaba. Me enfocaba tanto en esa persona que no veía alternativas, no veía amistades, proyectos, pasiones, ni mi propio crecimiento. Y lo que creía ser apego era en realidad miedo disfrazado de necesidad. Descubrí que cuanto más te aferras, más pones tu poder en manos del otro y menos control tienes sobre tu propia vida. El desapego consciente nace de la mentalidad de abundancia emocional. Significa que no sobrevaloras a una sola persona, que no defines tu felicidad por la atención de alguien más. Significa reconocer que hay más personas, más experiencias y más oportunidades que pueden enriquecer tu vida. Esto no significa que renuncies a quien amas o aprecias, sino que no dependes de su aprobación para sentirte completo. Para aplicarlo en tu día a día, amplía tu círculo social. Conecta con amigos, familiares, colegas, nuevas personas. Cada interacción te recuerda que tu vida no gira en torno a uno solo. Confía en nuevas oportunidades, porque cada conexión, cada relación, cada proyecto que decides explorar te demuestra que tu mundo es amplio y que tu valor no depende de un único vínculo. Cuando dejas de aferrarte, cuando actúas desde la certeza de que tienes opciones, sucede algo mágico. La persona que antes parecía distante empieza a valorarte más, porque ahora percibe que tu atención no es automática, que tu vida es rica y completa. El desapego auténtico genera respeto, admiración y atracción. Así que recuerda, quien sabe que puede elegir no necesita aferrarse, y quien no entiende eso aprenderá a apreciarte. Quiero que internalices esto. El respeto no se pide con palabras, se impone con límites. Muchos creen que si explican, justifican o imploran ser valorados, obtendrán consideración. Pero la realidad es exactamente lo contrario. El respeto nace de la claridad que tienes sobre tu propio valor, de la manera en que proteges tu tiempo, tu energía y tu corazón. Cuando aceptas menos de lo que mereces, envías un mensaje silencioso. Puedes tratarme como quieras y yo seguiré aquí. Y lo que se permite sin límites, se repite. Yo lo aprendí en carne propia. Durante años, en relaciones y amistades, creía que el compromiso se ganaba suplicando atención, justificando ausencias, adaptándome constantemente a la voluntad de otros. Pensaba que mi disponibilidad demostraba afecto o lealtad. Lo que en realidad demostraba era escasez emocional y una falta de respeto hacia mí mismo. Cada vez que no establecía un límite, mi dignidad se diluía y sin darme cuenta permitía que la indiferencia se convirtiera en costumbre. Fue un aprendizaje duro. Nadie respeta lo que no se protege y nadie valora lo que no se establece como sagrado. El respeto se construye con límites firmes, no con explicaciones interminables. No necesitas justificar tu tiempo, tu espacio o tu atención. Mantenerte firme, retirar tu energía cuando no hay reciprocidad y no tolerar indiferencia constante son actos silenciosos pero poderosos que enseñan a los demás cómo deseas ser tratado. Al principio puede parecer incómodo o incluso egoísta, porque desafía la programación de siempre complacer o priorizar a los demás por encima de ti. Pero es justamente esa firmeza la que genera admiración y establece un estándar que otros aprenden a respetar. No se trata de jugar, de manipular o de crear distancias innecesarias. Se trata de mantener la integridad emocional. Cada límite que colocas es un recordatorio para ti mismo de que tu atención y tu presencia tienen un valor. Y también es un mensaje indirecto a los demás. Mi tiempo y mi energía son valiosos y no se regalan a quien no los merece.
Cuando dejas de tolerar la indiferencia, comienzas a atraer a personas que están dispuestas a invertir en ti de manera genuina, equilibrada y respetuosa. Retirarte cuando no hay reciprocidad no es castigo, es autocuidado, no es egoísmo, es sabiduría. Cada vez que decides proteger tu dignidad, fortaleces tu autoestima y tu capacidad de atraer relaciones sanas y maduras. Aprendes que el respeto no depende de convencer, explicar o rogar, sino de sostener tu propia posición con coherencia y firmeza. En mi vida, cuando empecé a establecer límites claros, todo cambió. Dejé de justificar la indiferencia de otros y comencé a valorar mi propio tiempo, mis emociones y mi energía. Las personas que permanecieron lo hicieron desde el respeto y la reciprocidad. Las que no, simplemente se fueron y eso también estaba bien. Porque quien realmente vale la pena no necesita que le imploren atención ni afecto. Aparece porque respeta y aprecia lo que eres. Así que recuerda siempre, el respeto se impone con límites, no con palabras. Quien no entiende eso, aprenderá a valorarte. Quiero que grabes esto en tu mente, porque es la clave de todo lo demás. El verdadero poder no está en que alguien te elija, sino en que tú te elijas a ti misma. Cuando tu felicidad, tu atención y tu energía dependen de la aprobación de otros, te vuelves vulnerable, predecible y a la larga reemplazable. Pero cuando colocas tu bienestar, tu crecimiento y tu propósito como prioridad, ocurre algo mágico. Te vuelves irresistible, no por manipulación ni juegos, sino por la autenticidad y la fuerza que emanas al estar completa contigo misma. Yo aprendí esto en mis propias experiencias. Durante años medía mi valor por la atención que recibía de otros, ajustaba mis horarios, mis emociones y mi disposición según lo que los demás querían o esperaban. Creía que si me mostraba siempre disponible y complaciente garantizaría amor o aceptación, y la verdad es que eso solo atraía conexiones superficiales, dependientes y desequilibradas. La energía que invertía tratando de ser elegible podía haberse usado en construir mi mejor versión, en desarrollar habilidades, en fortalecer relaciones genuinas. Cuando comienzas a elegirte a ti misma, todo cambia. Empiezas a invertir tiempo en ti, en tu crecimiento personal, en tu salud física y mental, en tus pasiones y metas. Aprendes a rodearte de personas que suman, que respetan tus límites y que valoran tu presencia porque te perciben íntegra, equilibrada y plena. Esa energía, esa seguridad y esa plenitud son irresistibles, porque nadie puede ignorar a alguien que se sostiene a sí mismo. Vivir con propósito y disciplina es la estrategia que hace que este principio funcione en la práctica. No es cuestión de suerte ni de esperar que alguien reconozca tu valor. Es cuestión de construirte una vida tan rica, tan enfocada y tan alineada con tus metas que tu presencia sola inspire admiración y respeto. Cuando ya no buscas ser elegida, cuando tu enfoque está en tu propio crecimiento, descubres que la atención que antes perseguías llega por sí sola. Porque la autenticidad y el poder personal son magnéticos. Así que recuerda, no se trata de que Él te elija, se trata de que tú te elijas. Porque cuando te eliges a ti misma, te vuelves irresistible y todo lo demás se alinea con tu valor. Quiero que escuches esto con toda la claridad que mereces. Todo lo que hemos hablado hoy no es solo teoría. No son consejos vacíos que suenan bien en el papel. Es la síntesis de años de experiencias, de pruebas, de errores y de aprendizajes sobre cómo funciona la mente, el corazón y la dinámica humana. Cada punto que exploramos tiene un hilo conductor. El poder más grande que tienes no está en cambiar a otros, no está en perseguir su atención ni en suplicar afecto. Tu poder está en ti, en tu capacidad de elegirte, de construir tu vida desde tu propio valor, desde tu propia plenitud, desde tu autenticidad. Cuando decides dejar de perseguir, dejar de justificar la indiferencia y comienzas a invertir en tu mejor versión, algo increíble ocurre. Tu energía cambia, tu vibración cambia y las personas comienzan a percibir ese magnetismo.
No porque intentes atraerla, sino porque la coherencia entre lo que eres y lo que proyectas se vuelve imposible de ignorar. He visto esto en mi vida una y otra vez. Cuando dejé de buscar validación externa y comencé a sostener mis límites, a cultivar mis talentos, a vivir con propósito y disciplina, las relaciones correctas llegaron solas. Las personas que realmente valían la pena empezaron a aparecer, no porque las necesitara, sino porque aprendí a valorarme a mí mismo primero. La lección más profunda es que la verdadera fuerza emocional no se demuestra corriendo detrás de alguien que no aprecia tu valor. Se demuestra estando completo, siendo íntegro y estableciendo estándares claros. Cuando te eliges a ti mismo, recuperas tu tiempo, tu energía y tu dignidad. Recuperas la capacidad de amar sin miedo, de conectar sin dependencia y de atraer relaciones que sumen en lugar de restar. La necesidad ahuyenta, la seguridad atrae. La intensidad momentánea impresiona, pero la coherencia, el autocontrol y el respeto propio generan conexión real y duradera. Hoy te invito a que tomes una decisión concreta. Deja de buscar afuera lo que solo puedes cultivar adentro. Invierte en ti, en tu crecimiento, en tu propósito. Rodéate de personas que sumen, establece límites que te protejan y practica la disciplina emocional. No permitas que la indiferencia de otros defina tu valor, que tu vida sea tan plena, tan rica y tan auténtica que nadie pueda ignorar la fuerza de lo que eres. Recuerda, tu atención es tu activo más valioso, tu tiempo es limitado y tu energía no es para cualquiera. Construye tu vida con intención, con propósito y con amor propio. El día que te elijas de verdad, el mundo empezará a reflejar esa elección. Nadie podrá resistirse a la autenticidad y a la fuerza de alguien que se sostiene a sí mismo. Así que actúa hoy. No esperes más, porque cada instante que gastas persiguiendo aprobación externa es un instante que no inviertes en tu evolución. El poder está en ti, siempre ha estado en ti, y cuando lo reconozcas plenamente, todo cambiará. Tu vida, tu elección, tu poder, haz que tu presencia cuente